Bueno, me vuelvo al móvil, ahí está Pablo Echarri con Dani Ambrosino. Y Pablo, te quería preguntar algo, y hablando de la amistad, compañerismo y todo esto, gracias a Dios, en los últimos años, los actores han decidido tener opinión. Yo lo celebro de verdad, lo celebro. Hubo quilombo, puteada, debate, a favor, en contra. A mí me parece que lo más valioso que tiene, entre otras cosas, el ser humano es la opinión. Haber opinado, haber tomado posición, Pablo, ¿te costó amistades o compañeros que empezaron a mirarte de otra manera o que se alejaron por eso? Yo creo que sí. Sí, yo creo que siempre tiene consecuencias cuando uno toma una decisión tan importante como cristalizar su pensamiento. Tal vez no me di cuenta o no me lo han expresado tan fácilmente, porque justo como lo que hablábamos antes, ¿no? A veces, si no sos amigo, no tenés algún amigo concreto, a veces el compañerismo dura un rato y después no te ves más, entonces ese que por ahí no está tan de acuerdo con vos, con eso que pensás, ya simplemente con cruzar de vereda, y si vos no lo ves, o no hacerte un llamadito que tal vez te podía llegar a hacer periódicamente. Digamos, no hay un contacto. Yo con mis amigos, con los que considero amigos cercanos, sigo teniendo ese contacto y no ha habido una separación. Pero entiendo que hay gente que opina distinto a mí, que ya no le caigo tan simpático. Porque cuando uno opina de política, igual que cuando opina de religión, el que tiene enfrente, si su opinión es contraria, le causa cierto malestar y cierta irritación. No es un tema común, no es un tema como cualquier otro. De todas formas, como bien vos decías, me parece que es uno de los hechos más significativos de estos últimos tiempos, ¿no? La posibilidad de emitir una opinión y no morir en el intento, ¿no? O al menos creer que verdaderamente uno puede seguir haciéndolo libremente, y lo que puede hacer específicamente también es escuchar otro tipo de opiniones y bancarlas y aceptarlas de una u otra manera. Pero creo que tiene consecuencias, Jorge, las tiene. Yo creo que no solamente con compañeros, creo que hay gente que no me llamará para trabajar porque no le parezco santo de su devoción a través de mi pensamiento, no por haber cristalizado mi pensamiento. Ahora, yo creo que eso está bien. Cuando yo empecé a trabajar en esto, deseaba que todo el mundo me quisiera. O sea, buscaba, tal vez el actor tiene un poco esa necesidad de provocar el cariño en el que está enfrente, indiscriminado, ¿no? Por otra parte, porque tiene que ser como un cariño masivo que no tiene mucho asidero. A medida que fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta que era mucho más cómodo y más interesante, y de hecho no podía seguir sosteniendo la otra manera. Era mucho más interesante para mí expresarme y que me quisiera quien quisiera quererme. O sea, no entrar en esa necesidad de querer y de gustarle a todo el mundo, porque es angustiante, porque uno cuando intenta provocar eso y no lo logra, le provoca una angustia mayor. Entonces, yo siento en este momento que hay mucha gente que me ha sacado de su imaginario, o al menos de su gusto, y hay otra que me ha acobijado con mucho más cariño. Sí. Entonces, entiendo que eso es mucho más genuino, más atractivo, y que en vista a los años que vienen, en mis 45 años, más lo que viene hacia adelante, me representa muchísimo más. Pablo, a ver, la gente siempre cree que cuando uno se acerca políticamente a alguien es por dinero. Lamentablemente, porque en la década del 90, sobre todo, se bastardeó mucho a la ideología, o se dictó el fin de la ideología. Digo, ¿a vos te trajo algún beneficio económico, de laburo? ¿Te compraste una casa en Nordelta? ¿No? ¿Algo? ¿Te trajo algún beneficio tomar una posición política, acercarte a este gobierno en algunas ocasiones o en algunas medidas que a vos te parecían bien? Porque hay mucha gente que dice, Echarri se llenó de guita, la productora, tiene más laburo que antes por eso. La verdad, ¿qué beneficio te trajo? Además del tuyo personal, calculo ideológico. No de esos, Jorge, no de los que hablás específicamente. Esos beneficios de los que alguna gente cree que son traídos son en realidad un análisis liviano,
y muy superficial y siempre con una intencionalidad de ensuciar a quien de quien uno está hablando, ¿no? El beneficio es, como vos bien dijiste, es ideológico. Cuando yo defiendo esta ideología, en realidad estoy defendiendo una idea política que lo que busca es incluir a la mayoría o a la totalidad de la población. Cuando yo empecé a producir o a tener deseos de producir, me di cuenta, a medida que iba transitando, que no era suficiente el talento, las ganas, el deseo, el conocimiento o el oficio, sino que también tenías que tener el espacio para hacerlo. Yo siempre fui un privilegiado porque he trabajado en Telefe la mayoría de mi trayecto como actor y siempre fui bastante aceptado y lo que he hecho, no solamente como actor, sino también a nivel productor, fue agradecido y valorado. Pero si yo tengo esa posibilidad, si yo fuese cualquier otro actor, que de hecho tengo compañeros que han querido independizarse, entre comillas, o buscar su propio camino, no lo han podido hacer porque no han encontrado el espacio, no han encontrado el espacio específico. Esta ideología política a la que yo me sumo y en la que yo también formo parte, lo que busca es esa inclusión y esa posibilidad de generar un espacio para quien tenga una idea, la sepa desarrollar, la pueda llevar adelante, pueda armar el equipo de trabajo, la pueda terminar plasmando, tanto en cine como en televisión. Específicamente hablo de lo audiovisual, porque lo audiovisual es lo más complejo para producir, ¿no? Por una cuestión de montos. Todos sabemos que si bien el teatro necesita montos altos, la televisión y el cine, los montos se multiplican por muchísimo más. Entonces, sí es por conveniencia, sí es por una conveniencia concreta, pero no esa conveniencia específica de la casa en Nordelta o de haber conseguido un laburito en Canal 7 o lo que sea, sino por apoyar una idea concreta que lo que busca es ampliar. Bueno, la ley de medios es una prueba concreta de esa búsqueda, ¿no? Digamos, armar más allá de las fallas y las enormes fallas y carencias que tiene la ley de medios, que si querés un día la charlamos, pero busca de alguna forma ensanchar ese espacio donde pueda haber más productores y ya deja de haber intermediarios, tantos intermediarios. Nosotros, el que quería producir hasta hace un tiempo, y todavía sigue sucediendo así, tenía que caer en los 1 o 2 canales que producen. No tenían chance, todos lo sabemos. Canal 13, Telefe, y Canal 9 lo hacía hasta la partida de Romay. Hasta Haddad, inclusive, se produjo. Luego, en la última etapa de su último año, no se produjo más. Entonces, ese espacio es muy reducido. Lo que se busca, si bien va a tardar mucho tiempo, es ensanchar ese espacio y quien quiera, quien pueda, quien sepa producirlo, quien lo quiera hacer, lo pueda hacer. Yo voy a defender esa idea, porque yo lo que busco es seguir creciendo. Como actor lo puedo seguir haciendo porque tengo espacio para trabajar, gracias a Dios me siguen llamando para laburar y demás, pero como productor necesito tener un espacio real. Si yo no peleo por esta búsqueda de ensanchar los lugares para trabajar, nunca voy a tener ese espacio. Hola. Entonces, en ese sentido sí lo hago por conveniencia propia. Después, esto de los subsidios, de la productora con subsidios, eso es alguna estupidez que dijo algún La Nata lo dijo, pero vamos a dar nombre. Vamos a dar nombre. La Nata hizo una denuncia. Sí, lo dijo, bueno, pero que lo dijo, sí, una denuncia. Hizo un informe en su programa de televisión. Bueno, que carece de algún tipo de rigor periodístico, o sea, como otros. A otros tantos lo han tenido. Ese y otros no lo han tenido. Pero no me molestaría tanto de La Nata, que si bien hizo una película con subsidio del instituto alguna vez en su vida, bueno, se olvidó de eso y en ese momento le convenía atacar y atacó. Pero sí de algún compañero como ha sucedido en algún momento, porque esa frase desafortunada de la productora que ha crecido al calor de los subsidios que me había otorgado el gobierno, entre comillas, lo ha dicho algún compañero cercano que labura de esto, que sabe de la importancia del subsidio como fomento a la cultura de un país y audiovisual, y por el solo hecho de pegar y de lastimar, se sube a una idea que es falsa. Mi productora no se sostuvo con subsidios y no se sostiene con subsidios. Hay muchísimas productoras, inclusive cuyos dueños ideológicamente están contrarios al gobierno, que sí se han, no enriquecido, porque no es enriquecerse. La industria audiovisual es fomentada
con políticas culturales. Y eso es así, y bienvenido sea. Yo quiero que eso siga así. Ahora, es importante que yo pueda tener la misma posibilidad que cualquier otro Sí, Pablo, de hacerlo, y no por eso colocarme en el ojo de la tormenta. Sí. disculpa, porque a mí se me pasa. ¿Qué compañero, porque te dolió, no fue la nata, qué compañero te criticó que te dolió tanto? Disculpa que te pregunte, pero si no me quedo pedaleando. Fabián Llanola. A mí, las palabras de Fabián, a quien yo apreciaba, realmente, luego de decir esas palabras, cuando las dijo en un momento, algunos de ustedes tal vez las recordarán, ¿no? Luego de decir esas palabras, en el momento que dijo esas palabras, hacía 15 días nos habíamos dado un abrazo en Mar del Plata, en un restaurante. Y siempre, cada vez que nos veíamos, expresaba ese cariño, a mí, a mi esposa. Y luego, de buenas a primeras, escuché eso. Eso me dolió. Ahí sí me duele. Cuando viene ese compañero, que aparte venía con un conocimiento y con un trato amable. Digo, no éramos amigos, ¿no? Esto de la amistad y el compañerismo, está claro, no éramos amigos. Pero había cierta afinidad, cierta, bueno, amabilidad, se puede llamar. Pablo, eso sí me dolió. Pablo, ¿tenés miedo que si cambia el gobierno, si el gobierno que viene no sigue, digamos, la línea del kirchnerismo, puede haber algún ánimo de revancha? Porque si vos entras a las redes sociales y todo, hay gente que está esperando el momento de, ahora nos va a tocar a nosotros. ¿Tenés miedo de eso, de alguna revancha, lista negra, pase de factura? Los pases de factura existen, están a la orden del día, Jorge. O sea, sería estúpido que yo piense que a través de lo que pienso y lo que opino no va a tener ningún tipo de consecuencia. Yo asumo esa responsabilidad, no tengo problemas. Listas negras, estamos hablando ya el título ya lo hace un poco no más, está bien, no estuvo bien usado el término. Digerir. No estuvo bien usado el término. No, pero igualmente, pero eso no quiere decir que no exista. Digo, lo utilizaste bien porque podría existir. Ahora, yo creo que la sociedad ha cambiado muchísimo. Creo que la llegada de Internet y de las redes sociales han cambiado sustancialmente. Primero, ese termómetro que vos hablás de las redes sociales, a mí me gustaría cuantificarlo para ver cuánto es. La verdad que si nosotros lo ponemos en contraste con el resto de la población, nos estaríamos dando cuenta que el número es muy pequeño. Pero yo creo que para cualquier gobierno, para cualquier ideología que venga, la que sea, primero, yo no creo que este ciclo esté acabado. Te lo digo con la mano en el corazón. Bien. Te lo digo con la mano en el corazón, objetivamente. Después creo que la ideología que venga no va a ser tan necia de provocar listas negras o provocar segregación de cierta gente, porque hoy hay muchas formas. Yo tengo mucha manera de expresarme. Esas mismas redes sociales las puedo utilizar yo. Yo no las utilizo porque soy un poco paranoico, porque de haber laburado tantos años en esto, más que buscar comunicarme de más, busco comunicarme menos. Pero bueno, son consecuencias de mi trabajo. Pero yo también tengo posibilidades de utilizarlas. Y yo creo que ningún gobierno, ningún gobernante va a colocarme en una lista negra con el perjuicio también de que yo le cuente al resto de la población de que soy víctima. Y esa acción es una acción que yo creo que caducó. O sea, creo que quien hoy venga con una decisión dura, rígida, de dejar afuera a quien sea por su forma de pensar, en realidad está piantando votos para sí mismo. La gente busca otro tipo de apertura. Hay gente que es muy reaccionaria, profundamente reaccionaria. Pero yo creo que esa gente profundamente reaccionaria no es el número más grande. Creo que la Argentina de hoy ha vivido, sobre todo en los últimos años, ha crecido, y si bien existe un grupo de gente dura que ataca, creo que la enorme mayoría es bastante más conciliadora y acepta al que piensa distinto, más allá de que lo que diga irrite. Creo que hay cierta se soporta mejor que antes. Así que no tengo miedo, Jorge, no tengo más miedo. La verdad que no tengo miedo, y estoy obligado a no tener miedo para mostrarle a mis hijos que no tengo miedo, para que el día de mañana, cuando tengan que luchar, que luche por lo que tengan que luchar, inclusive a costa de tal vez perder lo que tienen. Igual en Canal 13 esta década no trabajaste vos, ¿no? No, pero la verdad es que tal vez no. Yo creo que no trabajé con Adrián en Canal 13 porque
un poco yo, desde hace muchos años, hago el mismo trabajo que hace Adrián. Yo desde que estoy en Los Busca de Siempre, produje esa tira junto con Quique. Quique me dio el espacio y yo, amablemente, y yo lo ocupé. Cuando hicimos Resistiré, yo también fui un poco productor de la tira, me dio Claudio el espacio y lo tomé. Cuando hice Montecristo, exactamente lo mismo. En El Elegido yo pude plasmar eso. Entonces, yo no trabajé en Canal 13 porque hay un productor ahí, hay un productor que hace y que dice qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, como yo laburo de otra forma, siempre busqué adueñarme de alguna forma de los proyectos y que sean un poco míos. Contrastaba con esa idea de Adrián. Yo he charlado mucho, de hecho me he sentado con Adrián hace muy poco. De hecho, Adrián siempre tiene un interés y un deseo y un gusto por lo que hago y por lo que hacemos, inclusive como productora. De hecho, también podría haber posibilidad de trabajar con Adrián como actor, inclusive en alguna vez, Mael abrió la puerta a la posibilidad de coproducir algo en su canal, en Canal 13. Yo creo que específicamente que yo no haya estado en el 13 tiene que ver con cómo soy yo como persona, cómo yo tomo mi trabajo. O sea, yo soy un talibán cuando tomo mi trabajo, la verdad. Y no sé si hay muchos, como yo lo digo específicamente. Yo cuando me hago cargo de un trabajo, me hago carne de ese trabajo, lo defiendo con uñas y dientes. Cuando veo que hay un problema artístico que resolver, hasta que no lo resuelvo no paro, a costa inclusive de pelearme con un montón de gente. Entonces tengo características personales que hacen que no sea cómodo enfrentarme con alguien que ya hace ese trabajo. Por eso es que abrí mi propia productora, busqué mi propio camino para encontrar el propio camino. Así que, o sea, quiero sacar las dudas. Yo no creo hoy que no haya trabajado en Canal 13 por una cuestión ideológica, la verdad, porque Adrián ha trabajado con una gran cantidad de actores y actrices que tienen un pensamiento contrario al de él, y en mi caso no fue conmigo porque creo que el trabajo que yo hago en mis tiras, lo hace él. Entonces, donde hay dos que mandan, me parece que no chocarían. Y yo me parece que es una buena decisión de su parte. Pablo, lo último, aclaralo. Esas patillas, ¿a qué responden? En realidad te hicimos todas estas preguntas para llegar a esta. Gracias, qué bueno que me da la posibilidad de aclarar esto porque no es una decisión de belleza, digamos. Pues yo creo que nadie en su sano juicio a esta altura puede usar estas patillas y creer que le quedan bien, ¿no? Más si son blancas como son mis... Sí. No, te explico. Terminé de filmar ayer y me tengo que dar stand-by hasta el viernes para ver si hay algún material que repetir. Una versión de una novela de Pacho O'Donnell del encuentro de Guayaquil, el encuentro de Guayaquil entre San Martín y Bolívar. Y me tocó, bueno, gracias a Dios y felizmente encarnar ya por segunda vez al general Don José de San Martín. En una película realmente que creemos que es hermosa, donde muestra un San Martín y un Bolívar en ese encuentro particularmente, pero luego empieza a contar un poco particularmente la historia de cada uno de ellos dos. Y muestra a los próceres en su costado más humano, ¿no? Un San Martín mujeriego, un San Martín infiel, un San Martín cornudo, un San Martín que ajusticia a su propia gente en pos de la búsqueda de la libertad. Un San Martín duro que creo que va a traer cierta polémica también, ¿no? Porque con que sea cornudo es suficiente. Bueno. Yo me enteré ahora, no porque lo sabía, porque soy bastante burro, pero me enteré que, lógicamente, a través seguramente por haber dejado a Remedios Escalada de San Martín, haber quedado mucho tiempo sola por las campañas y por la búsqueda de San Martín con respecto a la libertad y demás, y de su carácter mujeriego, Remedios también ha tenido sus affairs. Y lo había tenido con capitanes y con algunos soldados del regimiento de San Martín. San Martín había ajusticiado, como corresponde, ajusticiado y los había taqueado para que eso no vuelva a suceder. Fallecieron todos con orificio de salida, una cosa rarísima. Pablo, te quiero agradecer, que sea un éxito Papeles en el Viento, y cuando tengas un hueco y ganas, porque la verdad, me interesa, cada vez que hablo con vos me interesa hablar del tema ideológico, la política. A mí personalmente me interesa. Cuando tengas un hueco y puedas venir,
Así tenemos más tiempo para charlar, en un mano a mano, pero de Cuando verdad, quieras, Jorge. me interesa mucho, charlar con vos siempre me interesa, pero de estos temas Cuando vos más quieras, todavía. Jorge. Cuando vos tengas un hueco, lo combinamos y nos vemos, dale. Gustosamente, dale, Jorge. Dale. Te mando Pablo, un beso grande. Gracias, dale, gracias por todo, la dale. charla y por la posibilidad de promocionarlo. Dale, un aplauso Gracias, beso para grande, todos. Pablo Echarri. Gracias, Pablo. No, de verdad tengo ganas de charlar. Para mí es interesante hablar del tema político y todo esto. Además es muy convincente. Él dijo en un momento, y viste que hizo un paréntesis y dijo, pará, yo no creo que este modelo esté terminado. No. Este modelo de gobierno estamos hablando. Digo, está convencido. Para mí, yo quiero decir algo. Yo creo que es una de las... Hay dos cosas muy importantes que yo rescato. Que no tiene que ver ni con la parte económica. Dos cosas. Que los actores puedan opinar. La puta madre, viejo. Siempre estuvimos con no podemos opinar, le tenemos miedo a la opinión. Opinar como quieran. Y la militancia, otra vez que la juventud haya militado. Son dos cosas que yo rescato. Sí, claro. Yo veo jóvenes, no estoy hablando de la cámpora nada más. No. Los jóvenes De todos los pro, partidos, en el masismo. Sí. Jóvenes que volvieron a abrazar la política. En la década del 90, la verdad, le sacamos todo contenido a la política. Los actores no hablaban, los jóvenes preferían ir De viaje. de joda y nada más. Estudiaba inglés y computación. te decía. Exactamente. Estudiaba inglés y computación. Para salir además. Sí, para para irse. nadie sabe- Para salvar. no haga Hay dos cosas que filosofía, yo nada. rescato, no de este gobierno, porque si no sería reduccionista lo mío, sino de la sociedad. La sociedad es como los derechos humanos, que no son... no salimos de la dictadura por un gobierno, sino por todos. No conquistamos los derechos humanos por un gobierno, sino entre todos. Y la militancia, y que se pueda hablar libremente, tampoco, digamos, es por generosidad de un gobierno, porque la conquistamos entre todos. Por eso yo celebro todo el tiempo esto. Muy bien, acabo de decir eso que es maravilloso, Sí, para el Sí. aplauso. que yo ya creo que con estos 2 votos ya me llevo Sí. para este nuevo gobierno, este nuevo partido que acabo de fundar. Obvio. ¿Qué se llama? Ahora, ¿Cómo se llama? que no tiene nombre. Realismo. Busquémosle nombre. Perdón, en España están, ¿cómo se llama? El gallego de pelo largo. ¿Cómo se llama el nombre? Ay, sí. Podemos. ¿Podemos? Nació del movimiento de los desahuciados. Cuando empiezan a echar a la gente de sus casas, arman un partido. Y hoy este pibe, ahora está medio cayendo, pero en un momento estaba liderando las encuestas. ¿Por qué no yo? Realistas Está bien, Unidos obvio. Argentinos Vamos. podría ser. Oremos. Anda la mierda, Ana, oremos. mandá el corte. Te hablo con el Ana, no te corazón y me vota, hablas no te con el vota. bolsillo. Me voy.